bendecimos. Señor, por encima de cualquier persona que hoy quedara de presidente del país, tú sigues siendo Dios. Tú eres el Rey de Colombia, Señor. Pedimos que bendigas esta bella patria, a cada uno de sus habitantes, Señor. Bendice cada familia de esta nación y que el Espíritu Santo sea transformando los corazones para convertirnos en adoradores tuyos, Señor. Padre, oramos por una Colombia que te adore, que te sirva, Señor, que te conozca. Gracias te damos por darnos el privilegio de conocerte, de llamarte Padre, de poder orar y de poder acercarnos a ti, te amo. Hoy quiero, Señor, humildemente pedirte que bendigas esta reunión, que bendigas cada cosa que hagamos, que por favor bendigas la clase de los niños, que hoy también los edifiques a ellos, que bendigas, Señor, esta enseñanza que hoy me has permitido preparar y que me puedas usar hoy, Señor, para tu gloria. Gracias por mis hermanos que están en alabanza, bendíceles. Gracias por los servidores, Señor, gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Dios mío, que no sea una reunión más, que podamos salir con la absoluta certeza de que tú nos has llamado a encontrarnos contigo, Señor. Te amamos, Dios. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada vida, sobre cada familia, durante esta semana y cada día de nuestras vidas, Señor. Te amamos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos todos. Todos tomen asiento. Les damos la bienvenida a todos. Queremos invitar a los niños para que por favor se dirijan a su clase. Bienvenidos sean todos. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en la iglesia. Así que por favor pónganse cómodos. Vamos a tener un tiempo de escudriñar la palabra. Ante todo quiero saludarlos, los extrañé mucho el domingo pasado. Créanme que somos una familia y bueno, por motivos de salud no pude estar ese día. Sin embargo, quiero decirle que hay cosas que a mí me llenan de gozo, y es que la iglesia funciona así yo no pueda estar. Yo no soy la persona más importante de esta iglesia, es el Señor. Y me agrada mucho ver a otras personas también que sirven. Me encantó ver a nuestro querido hermano Mario llevando la palabra. Nos sentimos gozosos de que otras personas también puedan servir a Dios. Bueno, no todos predicarán, algunos sí lo harán, pero qué chévere que todos nos involucremos de alguna manera en el servicio. Y eso me da mucha alegría, me sentí muy orgulloso, y que Dios siga haciendo su obra en esta bella congregación. Un saludo a las personas que están en casa, Dios los bendiga. Quiero contarle algo antes de que vayamos a la enseñanza del día de hoy, y es que durante ese tiempo en el que estuve bastante maluco, bastante enfermo, uno valora mucho las personas que lo quieren, que lo cuidan. De verdad que yo soy muy bendecido por la esposa que Dios me ha permitido tener. Es una mujer muy especial y eso definitivamente estuvo todo el tiempo junto con las niñas. ¿Sabe una cosa? Pero el domingo pasó algo que me llama particularmente la atención. Yo el domingo estaba sentado arriba en la sala viendo por Facebook el mensaje, y un momento en el que don Mario pidió la oración por mi salud. ¿Sabe una cosa? Yo quiero dar un testimonio con mucha humildad. Desde ese momento Dios sabe que me sentí mucho mejor. De verdad. Y esto lo digo ¿para qué? Porque cuando nosotros oramos como iglesia, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas. Así que si usted tiene una petición de oración, me encantaría que al final pudiéramos como familia orar los unos por los otros, porque Dios hace cosas maravillosas. ¿Sabe? En el libro de Hechos hay un momento que me gusta, y lo recordé justamente cuando ese domingo oraron por mí. Hubo un momento en el que Pedro estaba en la cárcel,
Y la iglesia, la Biblia dice que la iglesia hacía oración por él. Y de repente Dios en esa oración mandó un ángel y liberó a Pedro de la cárcel. Pero ¿quiénes estaban orando? La iglesia estaba orando. Entonces, yo quisiera que a partir de este domingo al final pudiéramos orar por sus peticiones. Pastor, oremos y vamos a orar juntos. Porque creo que también Dios nos está dando un mensaje a través de eso. ¿Vale? Entonces, me gustaría que pudiéramos poner eso en práctica desde hoy mismo. Bueno, mis amados, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Así que mi invitación es a que vayamos en el capítulo 1, vayamos a los versículos 26 hasta el 31. Primera de Corintios 1, versos 26 hasta el 31. Espero que usted lo encuentre, por favor, búsquelo, si no también creo que lo tenemos en la pantalla para que lo podamos leer. Así que vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 26 hasta el 31. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Humildemente queremos pedirte que hoy ilumines nuestro entendimiento y que podamos, Señor, recibir lo que tu voz nos quiere enseñar hoy en tu palabra. Gracias por este mensaje de hoy y llévanos a entenderlo y a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. He encontrado en este texto algo que es muy particular en la palabra de Dios. Y es que cuando Dios quiere mostrar su poder y su sabiduría, justamente busca o el grupo más débil o los menos sabios para manifestar esa realidad. Y es un concepto del cual hoy vamos a hablar en este mensaje. Y contrario a lo que muchas veces nosotros pudiéramos pensar o a veces hasta practicar, nosotros como creyentes no deberíamos jactarnos de nada. De nada. Ni de mi apellido, ni de mi carrera, de nada, de nada. No debemos ser orgullosos de esas cosas, porque eso nos lleva a la banalidad, querámoslo o no. Y quisiera que pudiéramos encontrar una definición del verbo jactarse, y encontré esta definición: mostrar a alguien con presunción que posee cierta cosa o que actúa de una determinada manera. Si usted se da cuenta, en los versos que acabamos de leer, la palabra jactarse se repite varias veces, y una de las cosas que la Biblia nos llama ahí es justamente a no jactarnos. A no jactarnos. En los versos 26 al 31 que hoy vamos a estudiar, vamos a ver cómo Dios trabaja con personas comunes, para revelar su poder a un mundo que se cree sabio y poderoso sin Dios. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de estos versículos 26 al 31. Dios tiene planes maravillosos y usualmente escoge personas sin poder y sin sabiduría
para manifestar su gloria al mundo. ¿Recuerda usted lo que decía la gente cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia? La Biblia dice que se sorprendían de que ellos hablaran en otras lenguas. Inclusive algunos de los apóstoles, la gente de su época los consideraba personas, perdóneme este término, populachas. ¿Sí? Pero ¿cómo este hombre está hablando tremendas maravillas de Dios? Refiriéndose a Pedro. Y Dios trabaja de esa manera. Esto es un mensaje que tiene dos vías. En primer lugar, es un mensaje de Dios para todos aquellos que creen que Dios no los puede usar. Es un mensaje de Dios para todos aquellos que dicen: yo creo que Dios conmigo no puede hacer algo trascendental. Y la verdad es que Dios sí lo puede hacer. Pero también es un mensaje de Dios para aquellos que creen que sin Dios lo pueden lograr todo, que sin Dios están realizados. También es un mensaje contra el humanismo extremo que pulula hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Leamos versículos 27 y 28 nuevamente, por favor. Y dice allí en la palabra del Señor: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Creo que Dios da un mensaje bastante fuerte a través de esa forma particular de usar y de llamar a las personas. Y he encontrado dos razones por las cuales Dios actúa de esa manera. Vamos a ver hoy solamente dos, pero vamos a profundizar en ellas. La primera es porque Dios quiere avergonzar a los que se creen sabios. Dios quiere avergonzar a los que se creen sabios. Una de las cosas que la iglesia debe reflejar, mis hermanos, y eso es un llamado que creo que es para todos nosotros y para todo creyente genuino, es manifestar al mundo la sabiduría de Dios. ¿De quién espera Dios que la sabiduría de Él sea conocida? ¿Por parte de quiénes? ¿Quién? Exacto, de sus hijos. De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe manifestar la sabiduría de Dios. Dios ha escogido que a través de la iglesia su sabiduría sea conocida al mundo que no lo conoce. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos ser llenos de la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos de la sabiduría de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Porque ahí está la sabiduría de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, la escudriñamos, primeramente vamos a ser enseñados nosotros mismos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero en número dos, vamos a poder darle una palabra relevante a la cultura de este tiempo. Entonces, la iglesia ha sido escogida por el Señor para derramar su sabiduría en ella. Usted y yo debemos ser un canal que comunica la sabiduría de Dios. Con palabras, ¿y sabe con qué más? Con hechos. Con hechos. Nosotros manifestamos la sabiduría de Dios no solo con lo que decimos, sino con lo que actuamos, con la forma en la que vivimos. En medio de una sociedad que ha desechado a Dios y a su palabra, debe existir una comunidad de creyentes que, dotados por medio del Espíritu de Dios, manifieste su sabiduría y el conocimiento del Señor. Es un llamado muy importante. Por lo menos recordemos lo que le sucedió al profeta Daniel en Babilonia. El profeta Daniel estuvo de la mano derecha con reyes muy importantes como Nabucodonosor. Y sabemos que ese rey conoció que él era un hombre sabio, que Dios le había dado sabiduría. Así que
en medio de una sociedad que desconoce a Dios, nosotros podemos manifestar la sabiduría de Dios e influir en la cultura, en la sociedad en la que estamos actualmente. Toda la sabiduría que el hombre pueda tener debe ser usada para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cuando Jesús les habló a sus discípulos, antes de ascender al cielo, les dijo estas poderosas palabras, en Lucas 21, 14 al 15. Y les dijo, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Así que Jesús prometió que a sus discípulos, en el momento en el que tuvieran que dar razón de su fe, iban a ser dotados de una sabiduría sobrenatural. ¿Sabe una cosa? Jesús dijo que el Espíritu de Dios nos recordaría todo lo que Él nos había dicho. Sin embargo, esto no es un mensaje para que nosotros, a la hora de testificar o a la hora de hablar de Dios, no nos preparemos. Porque, ¿qué es lo que le va a recordar el Espíritu de Dios? Todo lo que Jesús ¿ha qué? Ha dicho. ¿Y dónde está lo que Jesús dijo? En la palabra. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. Así que es importante que nosotros seamos un canal de la sabiduría de Dios. Donde quiera que vayamos, manifestemos la sabiduría a través de las palabras, pero también a través de nuestros actos. ¿Sabe usted cómo define la Biblia el principio de la sabiduría? ¿Sabe usted por dónde empieza el ser humano a ser sabio? Mire lo que dice Proverbios 1:7. Y allí está el principio de la sabiduría. Cualquier persona que desee empezar a practicar la sabiduría de Dios debe entender eso que es primordial. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hoy es día de que la sociedad y el mundo conozcan el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto que Él merece por ser Dios. Y ahí es donde empieza la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Empieza por tener temor y respeto al Señor. Porque ese es el principio de la sabiduría. Una persona que dice ser sabia debe ser alguien que tema y respete al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. La Biblia define que hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la celestial. Mira cómo el apóstol Santiago las define de una forma muy especial. Vamos al capítulo 3 de Santiago. Dos tipos de sabiduría. Santiago 3, leamos versículos 13 al 16. La primera es la sabiduría terrenal. ¿Quieres saber cuándo tú y yo estamos actuando bajo una sabiduría terrenal? La Biblia nos lo deja entender. Santiago 3, 13 al 16. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y mira este pero, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sabiduría terrenal. ¿Cuáles son las evidencias de la sabiduría terrenal según estos versículos? ¿Quién me ayuda? Encontrémoslas. La primera son la envidia, ¿cierto? Cuando empieza a haber envidia,
Se prende ahí un bombillo, ¿no? La sabiduría terrenal está queriendo arrastrarme en este momento. Cuando empieza la envidia, cuando empezamos a hacer cosas porque somos motivados por la envidia, no estamos actuando sabiamente. Otra característica, ambiciones egoístas en el corazón. Cuando el egoísmo empieza a dominar nuestros deseos, peligro, la sabiduría terrenal está queriendo dominar. Cuando lo que estoy haciendo lo quiero hacer solo para mi bien, peligro, ahí no está la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¿De dónde vienen entonces? Según esos versículos, dice que son cosas terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¡Wow! A veces nosotros decimos, uy, un espíritu. Muchas veces los demonios están actuando a través de lo que deseamos, de la forma en la que vivimos. Satanás, escúcheme bien esto, siempre va a querer que actuemos de una forma egoísta. Egoísta. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por pura envidia. Por pura envidia. El primer crimen de la humanidad fue motivado por la envidia. Satanás está detrás de la envidia, ¿verdad? Y de las ambiciones egoístas. Cada vez que esto surja en nuestro corazón, hagamos un par en nuestra vida, porque necesitamos ir a la presencia de Dios, ir en oración y decirle, Señor, está queriendo dominarme este par de actitudes nefastas. No las quiero en mi vida. No quiero que esto domine mi vida, mis deseos, ni lo que yo hago en la vida. Sabiduría terrenal. Terrenal. ¿Cree usted que la Biblia es acertada al descubrir la sabiduría terrenal? Yo creo que sí. Totalmente. Totalmente. Nosotros como creyentes debemos evitar a toda costa el fluir en este tipo de sabiduría. A toda costa. Mis hermanos, no me cansaré de decir esto y soy muy repetitivo con esto. Debemos tener mucho cuidado que aún siendo miembros de una congregación, nosotros seamos arrogantes, seamos creídos, seamos egoístas, vanagloriosos, porque vamos por el camino que no es. Tengamos mucho cuidado, no se engañe a usted mismo. Si ese es el estilo de vida que usted lleva diciendo que es cristiano, no se engañe, porque realmente va por donde no es. No está siguiendo las huellas del Maestro. Pero miremos la sabiduría celestial. Ahí mismo en el capítulo 3, lea conmigo versos 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, es decir, ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿Quién está en el cielo? Viene de Dios. Y dice, ante todo, primero, pura. Y también ama la paz. Tercero, siempre es amable. Cuarto, y dispuesta a ceder ante los demás. Quinto, está llena de compasión. Y sexto, y del fruto de buenas acciones. Hay muchas cosas de la sabiduría celestial. Ay, hermanos, ¿saben una cosa? A veces creemos que ser discípulos del Señor es dar un recital de todos los versículos de la Biblia. Es que yo me sé todo el Salmo 91, me sé todo el Salmo 119, me sé toda la Biblia, me sé todos los misterios. Pero nuestros hechos callan esa sabiduría que decimos tener. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? ¿Sabe quién da esa sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos urgentemente tener conversaciones con el Espíritu de Dios. Necesitamos tener tiempo a solas con el Espíritu de Dios para que Él transforme nuestro corazón, para que Él nos llene con la sabiduría que da el Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado con ese intelectualismo. Mis hermanos,
Hace unos años fuimos sorprendidos, sacudidos con la historia de un hombre que la iglesia quería mucho. Era un apologista muy conocido en el mundo. La apologética es conocida como una rama de la teología que habla acerca de la defensa de la fe. Era un apologista brillante. Miren, para mí era un banquete sentarme a ver los videos de este hombre, porque era un hombre que iba a universidades muy reconocidas en el mundo y hacía debates abiertos con universitarios, ateos, pensadores muy brillantes de este tiempo, y era un hombre que respondía con una humildad y una sabiduría que yo decía, Dios mío, qué brillante este hombre. Lamentablemente, este hombre empieza a padecer una enfermedad terminal. Un hombre, no quiero decir su nombre por respeto, solo le voy a decir lo que sucedió. Y a lo largo de que él empieza a enfermarse, cae en cama, empieza a salir a la luz una cantidad de situaciones sexuales que este hombre tenía ocultas. Y se descubrió que este hombre manipulaba menores de edad y tenía relaciones sexuales con ellas. Un hombre casado, con hijos, un hombre muy reconocido en el ámbito cristiano, en el mundo entero. Pero ¿y qué pasó con toda esa brillantez? ¿Qué pasó con toda la sabiduría y la elocuencia que manifestaban en sus debates? Hermanos, si esa sabiduría no traspasa nuestro corazón, va a ser simplemente mera información. Pero cuando la sabiduría del cielo está con nosotros, dice que es ante todo pura. Pura. ¿Quiere usted saber si la sabiduría de Dios está en su vida? Es porque usted ama la pureza y la está viviendo. No quiero decir que a veces no tengamos momentos en que caemos en errores, pero ¿sabe qué pasa? Ahí pronto nos arrepentimos y abandonamos el pecado. Pero hay un deseo de pureza. Con solamente tener un solo pensamiento impuro uno se siente incómodo. No, pero ¿por qué estoy siquiera considerando esto? Una mentira, algo que no esté bien, va a ser algo que es incómodo, es como una piedra en el zapato para un creyente. Porque la sabiduría de Dios nos llama a ser puros. Puros. La pureza es una característica de la sabiduría de Dios. Y también dice que ama la paz. Otra característica de la sabiduría de Dios es que cuando Dios derrama esa sabiduría en alguien, es alguien pacífico. Ama la paz. No anda peleando con todo el mundo. Sino que ama la paz. Yo ruego a Dios que Él derrame esa paz en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, porque esa es parte de la sabiduría de Dios. Hermanos, en un ambiente tan agitado, hablando políticamente como lo estamos hoy, necesitamos también ser pacíficos. Yo he evitado al máximo usar mis redes sociales y me he sentido tentado. Porque créame, ¿no? Yo soy un ciudadano y también tengo un candidato que me agrada, como usted tiene el suyo, ¿verdad? Y a pesar de que podamos tener preferencias diferentes, que haya paz entre nosotros, ¿verdad? Que haya respeto. Lamento inclusive ver gente cristiana insultando a otras personas en redes sociales, llamándolo bruto, diciéndole una cantidad de cosas. No, la sabiduría de Dios que ama la paz. Yo puedo manifestar mi desacuerdo sin insultar a nadie. Pues mira, creo que no, y no estoy ultrajando la dignidad de nadie. Cuidémonos de eso. Dice que también la sabiduría es amable. Amable y dispuesta a ceder ante los demás, contrario a la sabiduría terrenal que es egoísta. Es lo que yo quiero. Pero la sabiduría divina está dispuesta inclusive a veces a ceder en ciertas cosas, con tal de que puedan haber unos espacios de convivencia. Está llena de compasión. Compasión es ese dolor que sentimos por el dolor de otras personas. Podemos sentir compasión
cuando sentimos dolor por las desgracias de otras personas. ¿Se da cuenta cómo choca totalmente con la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal es no, desde que yo esté bien, ¿qué me importa lo de los demás? Pero la sabiduría de Dios es compasiva, compasiva. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien? Dice, y del fruto de buenas acciones. Sí, sin duda alguna, si yo digo que estoy actuando en la sabiduría de Dios, se debe ver en mis acciones. En mis acciones. Debe ser algo claro en mi vida. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Fuerte. A veces nosotros, bueno, yo lucho con algo y le quiero ser sincero porque también estoy aquí como un ser humano. A veces me cuesta decir no. A veces me cuesta decir no cuando tengo que ser sincero. A veces yo trato, y ese es uno de mis errores, y para que usted vaya conociendo que soy un ser humano. A veces me genera conflicto decir no y ganarme un problema con alguien. No sé si alguien se identifique conmigo y le pase eso, pero a mí me pasa y estoy luchando con eso. Y tengo que aprender a veces a decir no, cuando es algo sincero. ¿Sí? Sincero. La sinceridad tampoco quiere decir ser irrespetuoso. ¿Sí? La sinceridad siempre va acompañada de amor, de tacto, de prudencia, ¿verdad? Yo creo que hay verdades que hay momentos en los que no se deben decir también. Si usted ve a alguien que está totalmente estrellado, destruido, es que yo le dije, es que usted sí es muy bruto, es que tantas veces que le dije y usted con la misma vaina. No, hay momentos donde las cosas se deben saber decir. La sabiduría celestial también da un momento para que nosotros meditemos, y si hay alguien que tiene algún consejo, debe darlo en un momento oportuno. Amén. Uno de nuestros principios con Cata como matrimonio es ese. Si yo veo que ella está en un momento que está ofuscada y yo quiero hacer un reclamo, prefiero no hacerlo, porque me da miedo, no entiendes. Prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que no es el momento, porque no voy a ser objetivo. Y puede que si yo diga eso, voy a empeorar las cosas. Por eso yo espero a que ella esté calmada y digo, no, mira lo que pasa, es que yo creo que esto. Lo mismo pasa conmigo. Es uno de nuestros principios. En el matrimonio uno debe tener ciertos arreglos, acuerdos. Cuando uno sabe que no es el momento, es mejor no decirlo. Esperemos. Ahora, que no nos convirtamos en ese personaje que nunca es un buen momento para decirle nada. También los hay, ¿no? No, es que no se le puede decir nada nunca. No, hay momentos en que, bueno, yo esperé, pero ahí le va, tome. Tengo que decírselo porque a veces ya no puedo esperar más. ¿Sí? Pero claro, hay momentos, tengamos acuerdos. Y dice la Escritura, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué bella es la sabiduría de Dios, ¿no? Amén. Qué bella es la sabiduría de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, llenándonos con la sabiduría que procede de Él. ¿Okay? Entonces, le dije que eran dos razones que encontraba. La primera ya la vimos, que es para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Sí? Por eso Dios escoge a las personas que no parecen sabias, que no lo son en realidad, para mostrar su sabiduría. La iglesia debe ser un canal de la sabiduría de Dios a través de lo que comunica, pero también a través de la forma en la que vive. Yo recuerdo mucho cuando yo tenía tal vez 19 años. Nos dirán, uy, qué buena memoria. Qué buena memoria. Gracias. Pero recuerdo que yo tenía un pastor que yo quería mucho, un pastor de jóvenes, y él siempre nos daba consejos sobre el noviazgo. Y a ese hombre le encantaba enseñar sobre el tema. Y era muy dedicado al tema, porque hay una realidad, y es que a veces los adolescentes no tienen claro este tema. Y muchas veces están uno siendo grande. Y él nos preparaba, porque un corazón pastoral también prepara para que sus ovejas no sufran. Y él quería enseñarnos a los jóvenes cómo prepararnos, cómo tener claro que es un noviazgo de acuerdo a la Biblia. Pero uno lastimosamente a veces tomaba decisiones separadas. ¿Sí? Y entonces uno después decía, si yo le hubiera hecho caso a lo que el pastor me enseñaba en la sabiduría de Dios. A veces aprendemos
¿Por sabios o por habernos equivocado? Sí, a veces son las heridas las que nos recuerdan, mire, yo por eso ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Entonces, ahí está la sabiduría. Dios ha decidido que la iglesia sea un canal de su sabiduría. Mis hermanos, que hoy podamos empezar a practicar este principio. Que el mundo pueda conocer la sabiduría de Dios y especialmente al que ve usted en el espejo. Pueda conocer la sabiduría de Dios. Segunda razón, y esta me encanta también. ¿Por qué Dios escoge lo débil, lo que no parece sabio? La segunda razón es para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Convertir en nada lo que el mundo considera importante. Miren, a lo largo de las Escrituras podemos ver que a Dios le agrada mostrar su poder mediante lo que parece débil e insuficiente. Es un principio bellísimo que usted va a encontrar en la Biblia. ¿Se acuerda usted lo que pasó con el gigante Goliat? Goliat era un hombre grandote, fornidísimo, y llegó este hombre a hacer un reto al ejército de Dios. Y entonces toda la gente estaba aterrorizada tan solo con escuchar la voz, porque era un hombre que decía palabras que infundían temor a los soldados. Hasta que Dios decide levantar un hombre llamado David. David se presenta delante de Goliat, enviado por Dios. Y todo el mundo le tenía miedo a Goliat, pero David fue en el Espíritu de Dios a enfrentar a ese gigante. Cuando él llega ya a Goliat, le da hasta rabia decirle, pero ¿cómo me van ustedes a enfrentar con este chinito? ¿Cómo se les ocurre? Es que me da rabia que ustedes me tengan en tan poco concepto. Pero ¿cómo no? Que ese hombre, que ese gigante tuvo en poco, fue aquel a quien Dios empoderó con una estrategia y lo mató. Con una lanza, una pedrada en la cabeza, lo derribó con un knockout definitivo y le cortó la cabeza. ¿Quién podría esperar que ese joven, que hasta sus hermanos lo tenían en poco, podría enfrentar semejante gigante? Porque esa es la forma en la que Dios actúa. Usualmente, cuando alguien se humilla, Dios lo exalta. Pero también usualmente cuando alguien se exalta, Dios lo humilla. Escoja cuál de las dos va a ser recibido. Pero no solamente en la historia de David y Goliat, tenemos la historia de Gedeón con los madianitas. Y Dios escoge a Gedeón para liderar un ejército. Y los pone a hacer una prueba. Y entonces Dios empieza a decir, no, ve con menos personas a la batalla, ve con menos personas. Y con ese poquito grupo de soldados, Dios derrotó a través de ellos al ejército enemigo. Mis hermanos, hoy quiero decirles que Dios lo único que quiere es que alguien confíe en su poder, que alguien se apoye en Él. No importa lo que haya delante de usted, no importa los problemas, no importa las probabilidades, alguien debe creerle a Dios en este día. Alguien debe creerle al Señor, porque es mejor confiar en Dios que en los hombres. Confíe en Él siempre. La palabra dice que son bienaventurados, dichosos los que en Él confían. Si usted está solo, pero tiene a Dios, usted tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. Así que si el mundo siente seguridad en sus posesiones y en el poder que puedan ostentar, déjeme decirle que no hay lugar más seguro que la presencia de Dios. Dios nos enseña que es mejor confiar en Él que confiar en el hombre y su poder transitorio. Recuerdo mucho unas palabras que dijo Hugo Chávez en aquel tiempo en el que todos decíamos: qué fuerte es este señor, qué desafiante. Y decíamos, pero yo me rascaba la cabeza y decía, pero
no es tan complicado. Sin embargo, la Biblia dice que debemos orar por ellos. Pero un día este hombre comete un grave error. ¿Sabe qué hizo este hombre? Maldijo a Israel. Usted puede ver eso en YouTube. Y él dijo estas palabras. Y él dijo: maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas. Así lo dijo textualmente. ¿Y usted sabe de qué murió Hugo Chávez? El cáncer en el estómago. La Biblia dice en Génesis 12 que nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Se metió en un grave problema. Mis hermanos, por más de que alguien aparente ser poderoso, no hay nadie que esté por encima de Dios. Me gusta como los salmos, en algunos de sus capítulos describen a Dios. Dicen que Él es el Dios altísimo. No hay nadie por encima de Él. ¿Se acuerda usted cuando dice el libro de Daniel que Nabucodonosor en su imperio en Babilonia se sentía poderoso? Y él salió al balcón de su palacio y vio todo lo que había conseguido y empezó a hablar consigo mismo de una forma un poco arrogante. En todo lo que yo he construido, la gran Babilonia. Y dice la Biblia en Daniel que de repente una voz vino del cielo y le dijo que era un necio. Y entonces Dios lo sentenció, convirtiéndolo en una bestia durante años. Perdió la razón. Andaba como una bestia en la vida, sin conocimiento. Perdió todo. Dice: hasta que alcé mis ojos y entendí que la majestad y el reino pertenecen a Dios. Hermanos, cuidado con eso. No tengamos seguridad en las posesiones. ¿Usted se siente seguro porque tiene unos ahorros en el banco? Bueno, me parece bien. Está bien que ahorremos. Pero no ponga su seguridad en eso. Administre bien, claro. Usted nació bajo una cuna familiar, es decir, de una buena familia, gloria a Dios. Sin embargo, no se confíe en eso. Usted dependa de Dios. Dichosos, benditos los que confían en el Señor. Dice el Salmo 20, del 7 al 8. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Qué bueno que nosotros entendamos este principio. Dios decide actuar con lo poco, con lo que parece débil. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie confíe en sus propios recursos. No confíes en tus propios recursos, confía en Dios. Eso sí, administra bien, sé sabio, sé prudente, prepárate, todo. Pero confía en Dios primeramente. Confía en Dios. Dios no quiere que nadie se apoye en su propio poder, sino que confíen en Él. Dios está muy interesado en que el mundo que no lo conoce pueda ver su sabiduría y su poder. ¿Y sabes a través de quién lo va a hacer? De personas que el mundo considera sin poder y sin sabiduría. Es el principio de Dios. Mis hermanos, Dios escoge de lo débil, de lo necio, para avergonzar a los sabios. La iglesia no es un lugar para jactarse, sino para dar gracias al Dios que nos escogió. Al Dios que nos escogió. Dios no buscó entre los brillantes, entre los poderosos, sino buscó entre los que el mundo... Juan Carlos, ¿qué tal ese? Pues bueno, Dios se vale de personas así para justamente mostrar este principio. Leamos ahí mismo donde estamos en 1 Corintios, versículos 30 y 31, y vamos finalizando. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras,
si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está tomando una cita del libro de Jeremías. Cuando la Biblia dice, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor, Pablo está tomando una porción de la escritura del libro de Jeremías. Y se la quiero leer de donde él la saca. Jeremías 9, 23 al 24. Siempre que usted encuentre que la Biblia está citando otro pasaje de la Biblia, le quiero dar un consejo. Vaya a ese texto, porque le va a ayudar a entender el por qué Dios está usando ese texto para referirse en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 al 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Pilas ahí. Primero, en conocerme verdaderamente. Y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Por eso Pablo cita a Jeremías. Porque un mundo que se jacta de su sabiduría y de sus riquezas está olvidando este llamado que Dios ha hecho en su palabra. Dios dice, dejen de alardear de su sabiduría, dejen de alardear de su poder. Quiero más bien que si ustedes se sienten orgullosos de algo, sea en conocerme a mí, en conocer a Dios. Por eso venimos a la iglesia también, porque venimos a conocer a Dios a través de la palabra. Así que usted sí tiene que jactarse. ¿Por qué? Porque yo estoy conociendo a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Pero también dice entender que Él es el Señor. Miren, quedaría chueco el concepto de conocer a Dios si alguien que busca conocerlo no entiende que Él es el Señor. Queda chueco y le voy a explicar por qué. Porque podemos conocer a Dios. El diablo conoce a Dios. Pero ¿se somete Satanás a Dios? Fue rebelde desde el principio. Entonces, ¿cómo podemos jactarnos de conocer a Dios? Primero, cuando buscamos conocerle, pero número dos, cuando estamos dispuestos a someternos a Él como Señor de nuestra vida. Eso es una realidad. Y tercero dice, me encanta, que se deleita en dar amor y justicia. Él le encanta dar amor. Me encanta dar amor. ¿Cómo entonces nosotros podemos entonces jactarnos? La respuesta siempre estará en Cristo. Pablo dice, ahí le vuelvo a leer versículos 30 en adelante, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Usted quiere jactarse delante de Dios? Necesita de Cristo. Necesita estar unido a Él para poderse jactar delante de Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Quiere usted poder tener acceso a Dios? Necesita de la justificación que solo Cristo le brinda. Dice, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Solo Cristo nos da una vida santa. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Dios escoge personas débiles y comunes para transformar sus vidas. Y Dios desea hacer eso hoy contigo. Dios te llama para que manifiestes su sabiduría al mundo, no lo olvides. Dios te llama para que al confiar en Él se convierta en tu fuerza y en tu capacidad de avanzar en la vida. No lo olvides. Dios te ha llamado para que Cristo sea tu sabiduría y tu fuerza. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este mensaje que hoy nos has permitido compartir. Y Señor, hoy recordamos que ese es el principio con el cual tú trabajas a través de la iglesia. Con los que no parecen sabios, los llamas, los escoges para darles tu sabiduría y que puedan comunicar al mundo tu sabiduría. Pero también tú escoges lo débil, lo que el mundo no quisiera escoger para manifestar tu poder. Hoy quiero darte gracias
porque eso es la iglesia. Una comunidad de personas que no tenemos de qué jactarnos, sino solamente en ti, Señor. Tú eres nuestro motivo de orgullo, Señor. Tú eres nuestro motivo de jactarnos. Tú nos has dado a tu Hijo para poder ser sabios, para poder ser santos. Y porque tú has dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Cristo es la única forma en la que la humanidad puede jactarse delante de ti, Señor. Dios, gracias, porque hoy como creyentes estamos revestidos de Cristo. Hoy Él es nuestra fuerza, nuestra sabiduría, Señor. Hoy te ruego, Padre, que podamos abandonar todo concepto de éxito y de realización si tú no estás allí, Señor. Hoy entendemos que verdaderamente tú nos llamas, Señor, a conocerte. Señor, y hoy queremos pedirte a través de esta humilde oración, guíanos cada día más y más a conocerte en realidad. Señor, cada día queremos conocerte. Ayúdanos a conocerte, Señor. Te lo suplico. Ayúdanos también a entender que tú eres el Señor, que tú gobiernas cada aspecto del mundo entero, de todo lo creado está sujeto a ti. Y eso me incluye a mí, Señor. Todos estamos sujetos a ti. Y, Señor, entender que como iglesia tenemos un Rey, un Señor, al cual servimos y honramos. Pero también entendemos que te deleitas en darnos tu amor, Señor. Dios del cielo, te suplico que hoy a través de tu Espíritu, la iglesia pueda disfrutar del amor que viene de ti, Señor. Déjanos sentir hoy tu amor, Señor. Déjanos sentir hoy tu dulce presencia, porque hemos venido a encontrarnos contigo, el Dios que no desea que nos jactemos de nada, sino solo de Cristo. Hoy te doy gracias por tu Hijo, porque hoy he sido revestido de Él para poder acceder a tu presencia, vestido en su justicia, vestido en su luz, en su gracia y en su favor. He sido hecho hijo de Dios, coheredero con Cristo. Estoy sentado en lugares celestiales junto con Él y he sido destinado a la gloria de Dios. Te doy gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por este día domingo que nos permites congregarnos. Y hoy, Señor, permítenos que la sabiduría que viene de ti fluya en nuestras vidas, Señor. Que esa sabiduría infunda en nosotros pureza. Señor, hoy ruego para que coloques en nosotros un corazón puro para poder manifestar tu sabiduría, Señor. Ayúdanos también en este día a ser amantes de la paz, a ser creyentes de paz, personas de paz, siempre amables y dispuestos a ceder ante los demás. Ayúdanos a ser llenos de compasión y del fruto de esas buenas acciones, Señor, porque queremos hoy manifestar tu sabiduría al mundo, Señor. Como tú lo dijiste, Señor, en tu Evangelio, queremos ser la luz y la sal del mundo, Señor. Te amamos, Dios del cielo. Qué bello es estar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión, de palabra. Antes de terminar, dos cosas rápidamente. Lo primero, recordarles que tenemos nuestra reunión el miércoles a través de Facebook. Segundo, quienes voluntariamente deseen apoyar este ministerio, ya saben que aquí está el sobre. Quien desee voluntariamente, se lo agradecemos, que Dios lo multiplique. Por último, si alguien tiene alguna petición de oración, por favor díganos, le vamos a ampliar 5 minutos para orar por las peticiones de todos nosotros. Por nuestra salud. Por tu salud. Que se acabe de restablecer. Claro que sí, vamos a orar por eso. Claro que sí, pero con todo el gusto. Por tu mano. La salud. ¿Alguien más? Bueno, hay una petición muy sentida de salud, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra petición? Por Colombia. Que transcurran en paz por mi familia. Claro que sí, claro que sí. Porque transcurran en paz. Bueno, vamos a orar, pongámonos de pie. Y vamos a orar por esas peticiones que tenemos en la mente.
Señor, en este tiempo queremos orar como hermanos, como familia, por estas peticiones que todos tenemos en este momento, Señor. Especialmente queremos orar por la salud. Iglesia, pongámonos de acuerdo para orar para que Dios derrame salud sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Señor, te ruego hoy que traigas sanidad sobre mis hermanos, los que también están padeciendo enfermedad en la congregación. Te ruego que les sanes en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice en el libro de Hechos que mientras que la iglesia hacía oración por Pedro, tú le liberaste de la cárcel. Y hoy creemos, Señor, que si nos ponemos de acuerdo y es tu voluntad, tú vas a empezar a conceder, Señor, estas peticiones que hoy te hacemos. Te rogamos por la sanidad de Luceli, Señor. Te suplico hoy junto a mis hermanos, extiende tu mano sobre ella, Señor, y trae sanidad. Te lo suplicamos, Dios del cielo. Qué bello es que tú estés aquí, Señor. Te bendigo, Señor. Sé tú hoy, Señor, sanando a nuestra querida hermana Luceli, Señor. Padre, pedimos hoy por Ingrid, Señor, su cirugía. Oramos para que también la sanes, Señor, y que esa recuperación sea totalmente satisfactoria, Señor. Oramos por ella, Señor. Te pedimos, Señor, por Leito, por su mami también. Bendícela, Señor. Oramos por su hogar, por su casa, Señor. Oramos que su hogar sea bendecido, que seas tú colocando, Señor, de tu presencia en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos, Señor, por la salud de la familia de Albeiro, Dios del cielo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por milagros en esa familia, por milagros en esa casa, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tú vayas a ese hogar, Señor, y hagas cosas tremendas, Señor, en ellos. En el nombre de Jesús, Padre. También en esta hora, Señor, oramos por Julie, por su casa, por su familia, Dios del cielo. También la gloria de Dios esté con ellos en casa, Señor. Padre, oramos en esta hora por Elvidita, Señor. Que tu sanidad, Señor, venga a su vida de una forma espectacular, Señor, sobrenatural. Señor, en el nombre de Jesús, oramos como iglesia, como familia, ante ti, Señor. Oramos, Señor, por Julián, por su familia. Oramos por doña María, por su casa, Señor. Sé bendiciendo cada familia en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Tú eres el Dios que obras en medio de tu iglesia, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Bendice, Señor, a la iglesia en todo lo que ella necesite, Señor, te lo suplico. Dios del cielo, pido una respuesta, Señor, especial para Brigitte también, Señor. Pido una respuesta especial para ella, Señor, en el nombre de Jesús, tú que conoces su necesidad puntual. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Oramos por la familia, Señor, de Tere, Señor. Bendíceles también grandemente, Señor. Padre Santo, en los cielos se han abierto sobre su casa, Señor. En el nombre de Jesús oramos por sus hijos, oramos por su casa, oramos por ella. Oramos, Señor, por todos los que estamos en este lugar, Señor. Oramos por Silvana, por su casa. Dios del cielo, qué bello es orar, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la respuesta de Dios venga a la casa de Silvana, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendice a cada familia, Angelita. Bendice a su mami, bendice a su hijito. Bendice, Señor, a todos ellos, Señor. Padre, bendice, Señor, a Dora también, que está hoy con nosotros. Bendice a su familia. A Freddy, Señor. Bendice, Señor, a Don Mario y su familia, Señor, también. Bendíceles. Bendice a Alejita y su casa, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a Isa. Bendícela grandemente, Señor. De los que están en casa, Señor, si hay alguno que tiene una petición, Señor, también oramos por ellos, para que donde ellos estén también tu respuesta llegue, Señor. A los que van a ver este video, Señor, suplicamos que un milagro tuyo llegue a sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te amamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener la lección. Sí, vamos a tener lección. Entonces, podemos tomarnos un tintico y los espero aquí en 15 minutitos y arrancamos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones a los que están en casa.